Bueno, gracias por venir. Ya a las 5 después de todo el día, tenéis que estar un poco hasta las narices. Así que nada, muchísimas gracias. ¿De qué voy a hablar? Pues bueno, voy a contar un poquito al principio de la charla. Es una charla... ¡Ay, no tengo las notas aquí! Por aquí, me voy a poner así. Y así veo mis notas. No tengo notas. Bueno, da igual. Espero que no me haga falta. Vale. Lo primero, soy Jorge J. Barroso, ¿vale? Me podéis llamar Flipper también, si queréis llamar Flipper. Si me queréis seguir en Twitter, me podéis seguir en Flipper3, ¿vale? Y lo mismo, @gmail es mi correo. Cuando hablábamos de dar una charla aquí, estuve un poco pensando de qué quería hablar, de qué podía plantear, ¿vale? Y se me cruzó por ahí un concepto que yo llevaba tiempo pensando, que era el humano. ¿Por qué? Pues esta charla es un poco rara porque yo en mi charla suelo tener siempre como una guía, una línea, ¿no?, de pensamiento que me lleva por la charla y me guía lo que quiero pensar, pero es una charla rara porque son puntos, una nube de puntos con conceptos, y quiero hablar de un concepto que hablamos y que no definimos, ¿vale? Es difícil. Entonces quería definir un poco el boundary, qué son para mí los boundaries en el mundo del software, qué implicaciones tiene o qué cosas conlleva o a qué nos van a ayudar, ¿vale? La idea de esta charla es pues, que os llevéis conceptos, pensamientos, estructuras, ¿vale?, ideas sobre el código y cómo estructurar el código, ¿vale? Estaba leyendo estos días para una charla un poco de bibliografía para la palabra boundary, ¿vale?, en libros que tengo o en artículos o buscar en Google, ¿vale? Una descripción similar a esta, ¿vale?, en el infame libro de In Architecture de Andrew Bob, ¿vale?, un libro bastante nada recomendable. Tiene un artículo dedicado a los boundaries que es una cara, uno lleva siempre una patilla, o sea, eso como dice boundaries, y mira, aquí está. Cogí el libro y vi que era esto, y la mitad de las cosas eran volver a repetir lo que había escrito en el primer párrafo, y dije, pues tampoco me va a servir de mucho. Lo declara un poco así como líneas que separan los elementos del software uno de otros y restringen el conocimiento entre ellos. Y es como, vale, perfecto, podemos partir aquí como una definición, ¿vale? Son esas fronteras, ¿no? Si tenemos que buscar una palabra en castellano para definir la palabra boundary, pues yo creo que usaría frontera, que me gusta, ¿no? Es la frontera del código, que además luego con los símiles que vamos a hacer durante la charla, creo que va a ser bastante interesante. Además, la definición más grande la podemos encontrar en el libro de Evans, ¿vale?, en el libro de Domain Driven Design, donde hablan de context boundaries, ¿vale?, que vemos que es un tipo de boundary concreto, que sí que está muy bien definido, porque en ese libro define todo bastante bien y son todos bastante centrados para definirlos, ¿vale? Entonces yo partía de la definición de qué son los boundaries para mí, ¿no? Cuando pensaba que es un boundary, cuando hablaba con gente que era para ellos un boundary, me encontraba con tres contextos, ¿vale? Lo que yo he llamado, quiero llamar boundaries externos, boundaries internos, y le llamo boundaries de método, ¿vale? No sé si es el mejor, podría llamarlo boundaries de clase o boundaries de. Si viéramos nuestro software como si fuera un mapa, ¿vale?, si fuéramos en Google Maps y hiciéramos así in-out, in-out, en inglés, ¿vale?, tenemos ahí zoom muy alto, veríamos una primera división, ¿vale?, que son países, ¿vale?, que son como los países, ¿no?, tenemos un país, otro país, definiciones geopolíticas que aquí en un momento dado ha elegido, ¿vale?, y que tienen una serie de restricciones y una serie de puertas. Para mí eso serían un poco los boundaries externos, los boundaries de nuestro servicio. Puede ser una ADL, puede ser un HAT, puede ser un paquete de Node, puede ser un servicio REST, puede ser una cola app, puede ser cualquier cosa. Son esos servicios, esa capa de servicios, que ese es el primer boundary grande, que suele tener pocas puertas, ¿vale?, y muy bien defendidas, ¿vale? Entonces vamos al sitio del país, pues tenemos puntos de carretera, cuando tenemos pasos, pues tenemos aeropuertos, puertos, muy poquitos. Además, esos miles de puertos
ya los utilizaremos también en arquitectura para definir cómo vamos a ver las plantas agrupadas. Cuando alguien hable de arquitectura hexagonal, tenemos algo similar. Si hacemos un poco más de zoom, ¿vale? Tenemos otros tipos de fronteras que serían los internos. Es como nosotros hablamos entre nosotros con nosotros mismos, como nuestras propias capas de software hablan entre ellas. ¿Vale? Claramente pues, usamos patrones internos dentro del software, como pueden ser los repositorios, como pueden ser los servicios, como pueden ser distintos elementos donde la forma de entrada es un poco más laxa, pero seguimos poniendo puertas, seguimos poniendo cosas que como, mira, aquí no es. Aquí estamos definiendo los boundaries, pero estamos siendo un poquito más. Y los últimos que nos encontramos, que también son boundaries, son a nivel de clase, ¿vale? Que serían, si yo sigo haciendo zoom, ¿vale? Ya las regiones que se han quedado, que serían las internas, ¿vale? Porque tienen su propia idiosincrasia y tienen sus propios gobernanzas y métodos, y al final sería lo mismo, la más interna, las clases. ¿Vale? Y ahí también vamos a tener boundaries, y también son importantes. ¿Qué te enseño yo dentro de mi pequeño mundo, de mi ciudad, de mi pueblo? Hay cosas que son solo mías. No quiero que accedas a mi método porque son privados, no quiero que puedas modificar mis tipos, no quiero que puedas hacer cosas. Para mí también son limitaciones del software y su manera de experimento. Uno de los grandes problemas que tenemos en el software es la polisemia, ¿vale? Llamamos a un montón de cosas igual. ¿Qué son cosas distintas? Para mí, un boundary interno, un boundary externo y un boundary de método tienen requerimientos distintos y tienen aproximaciones distintas, y a veces los utilizamos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de test. Estamos hablando, por ejemplo, de test unitarios y decimos, un test unitario es aquel que no cruza los boundaries. Y tú, ¿pero de qué boundaries estás hablando? ¿Estás hablando de los internos, de los externos? ¿Vale? Hoy, esta mañana en el café hablábamos de esto, de yo puedo tener un test unitario que no cruza los boundaries y es unitario, que está mirando todo mi software de cabo a cabo, simplemente que no estoy hablando con la externa. Y ese test unitario sigue siendo tan unitario como el test que sigue haciendo de método, ¿vale? Porque la definición de test me dice que no de test unitario me dice que es aquel que no debe cruzar los boundaries, ¿vale? Otra cosa es que dónde pongo el acercas al lado. Esa polisemia y esa baja definición de conceptos claves hace que sea difícil para mí. Y lo vamos a ver durante toda la charla, vamos a encontrar con muchos problemas de polisemia, ¿vale? Porque llamamos lo mismo a distintas cosas, ¿vale? Y a mí me genera frustración, porque creo que lo que tenemos que hacer, además el capítulo de Valerson, es el lenguaje ubicuo, y ya veremos que el lenguaje ubicuo lo tenemos tan ubicuo como queremos y queremos, ¿no? Si hay algo interesante de todo esto, y quiero que está en live, quiero que le voy a poner a partir de ahora en toda mi charla, porque la teoría de cualquier cosa del software es, ¿vale? Si tenemos un principio en la vida básico que es el principio de conservación de la energía y con eso se crea toda la física y se crea toda la biología y se crea toda la química del mundo, ¿vale? Pues el principio básico del software es el de acoplamiento de cohesión. Todas las decisiones que tomamos en el software, desde DDD hasta Key Architecture, hasta patrones de diseño, hasta hexagonal, todo lo que queráis decir, vamos a intentar aplicar el principio de conservación del software, que es el de alta cohesión, bajo acoplamiento. Si cada vez que escribís algo, un método, una clase, un cuerpo, una cosa, no sirve para hacer esto, no sirve para llevarte a esto, quiere decir que estás yendo en contra de los principios del software y más seguro que estés haciendo algo mal, ¿vale? Claramente tenemos que hacer muchas cosas mal para llegar a cosas bien, ¿vale? Nadie llega por el camino más corto cuando está andando cosas serias, ¿sabes? Tiene que dar muchos rodeos para que llegue a encontrar cuál es ese camino, ¿vale? Pero quiero que tengáis en mente esto cuando hablemos de software, porque todas las cosas que vamos a hablar siempre deberían ir hechas estas, siempre tenemos que intentar hacer que haya una cohesión entre los sistemas. Hacemos uso de la palabra sistema porque es la más genérica que puedo usar y pensar a nivel de software, ¿vale? Dos clases pueden ser los sistemas, dos servicios pueden ser los sistemas, dos microservicios pueden ser sistemas, dos APIs hablando pueden ser sistemas, dos aplicativos hablando entre sí pueden ser los sistemas, ¿vale? No hay escala, la palabra sistema no tiene escala. No sé, si alguien piensa que un sistema es algo grande o algo pequeño, pues ya con esta explicación creo que sería de ayuda. Entonces, tenemos que intentar hacer que si yo tengo dos sistemas que quiero hablar entre ellos, ¿vale? Entre medias,
voy a tener un bundle, voy a tener una frontera que yo he definido, pues tengo que intentar hacer que no estén acopladas y que además se acoplen bien, que necesite lo mínimo necesario para poder trabajar entre ellos. El autoacoplamiento es eso. El autoacoplamiento es fácil trabajar conmigo, ¿vale? Te voy a pedir poco, te voy a pedir lo que yo necesito, ¿vale? Y ahí me hablas. Perdón, hago eso, ¿vale? Y el autoacoplamiento es eso, que no dependa de lo primero que quiero, primer concepto que quiero lanzar, ya les digo, no voy a lanzar conceptos, no hay un orden, ¿vale? Porque me costaba mucho crear un orden, ¿vale? Eran lo que yo llamo contratos públicos, ¿vale? Que son las puertas a nuestros bundles. Las abonadas eran puertos, en una API serían los métodos públicos, ¿vale? Es la puerta de entrada de las fronteras, ¿vale? Es a lo que yo pongo, ¿vale? Lo que yo espero, ¿vale? Aquí hablo de los contratos públicos, son aquellas cosas que yo voy a poner, que lo que mi objetivo es revelarte mi expectación, revelarte lo que hago, ¿vale? A través del nombre, por ejemplo, ¿vale? A través de mis argumentos, yo te revelo lo que yo espero de ti, ¿vale? Yo te revelo lo que yo espero que tú me digas, ¿vale? Es muy importante el rollo de, pues imaginaros que si soy una API, pues el nombre del método de la API, los recursos que recibo, pero si soy una DLL o soy una librería externa, puede ser tranquilamente pues, el método de los argumentos, ¿vale? Como mi bocas. O, por ejemplo, una cosa tan tonta como un método sea estático o que tenga que implementar una clase, ya me estás diciendo, me estás revelando que tienes estado, ¿vale? No tiene ningún sentido que yo haga un método, haga una clase que tenga métodos, ¿vale? Y esos métodos no sean estáticos, sino que no estaban. O la segregación de estado y comportamiento también puede ser otro concepto a través de cómo lo trabaja. O en una clase. En una clase, los métodos que yo te ponga, ¿vale? Son aquellos que yo necesito o que tú necesitas, ¿vale? Pues yo como programador voy a exponer aquellas cosas que yo necesito. A veces se nos olvida, ¿vale? No, a veces como usamos generador de código, usamos IDEs potentes, un montón de cosas, revelamos hacia el exterior las cosas de las que queramos, ¿vale? Y eso puede llevar a confusión. Entonces, es importante. Por eso los lenguajes, por eso los lenguajes que no tienen, yo siempre digo que a los lenguajes les pido unas determinadas cosas que necesito para que sea un lenguaje válido. Y una de ellas es la visibilidad. A mí un lenguaje que todo es visible me parece un mal lenguaje. Porque yo no me está permitiendo decirle al usuario, esto es lo que tú puedes usar, esto es lo que yo necesito. Porque quiero ocultar las implementaciones. Necesito ocultar cómo que funciona. Porque si yo te permito que tú accedas a todo, me va a costar mucho más poder hacer, por ejemplo, cosas como hacer un refactor. O cosas, por ejemplo, como cambiar mi comportamiento, ¿vale? Luego hablaremos un poco también de las implicaciones que tienes. Para mí, ocultar las implementaciones es una cosa interesante. Por eso cuando se puso tan de moda lo que era REST, lo de GraphQL, a mí GraphQL me daba mucho miedo. Porque un GraphQL mal hecho deja demasiadas puertas. Efecto que tú tengas, si yo hago un GraphQL bien, cuando tengo unos servicios donde yo le pongo unas entidades y esas entidades son muy distintas, son vistas de mi modelo, son de mi dominio, son vistas de dominio que yo controlo está guay. Pero cuando yo hago un GraphQL y lo acoplo mucho a mi dominio o lo acoplo mucho a mi implementación, pues a la base de datos, todo empieza a decir que es claro que el más guay lo tendría, ¿no? Haces una base de datos, le pones un GraphQL con esta API y esto ya genial. El problema de eso es que estoy perdiendo mucho el control de mis expectaciones. Estoy relevando mucho mis implementaciones.
Entonces, cualquier cambio que yo quiera hacer va a influir mucho en el consumidor. Es muy fácil que yo rompa mis contratos, ¿vale? Además, recordar, me gusta usar la palabra contrato y no otra palabra como, por ejemplo, interfaz o porque es un contrato. Es un contrato de mi clase, un contrato de mi servicio, porque es algo que tú y yo hemos firmado. Tú como consumidor dices, ah, vale, me vas a ofrecer esto. Y yo, como ofrecedor, pero como publicador de ello, como manejador de ello, estoy diciendo, esto es lo que tengo que hacer, ¿vale? Entonces es un contrato que tenemos entre los dos. Que si yo rompo, te jodo a ti. Si yo rompo ese contrato, tú como consumidor vas a perder, ¿vale? Entonces, tengo que ser capaz de definir el contrato de tal manera que para mí sea fácil de mantener, ¿vale? Y para mí sea fácil de consumir. Porque si yo cada vez que hago una cosa que rompo, estamos fastidiosos, ¿vale? Para hacer esto, una cosa importante en los contratos externos, ¿vale? Los contratos internos son para nosotros, ¿vale? Eso que decía un banda que hay una frontera, ¿vale? Internas son para nosotras, esas no hay problemas. Al final solamente son para gestión contractual de equipos, para que yo sea capaz de decir, oye, mira, si hay una visibilidad de este paquete, en esa estructura, luego hablaremos un poco de eso, y tú piensas que tú que vas a tocar este software, yo te prohíbo que desde ahí accedas a él, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, hago que la implementación del repositorio sea privada y no viva fuera de la capa del repositorio, ¿vale? Hago explícitamente que una persona que vaya a utilizar y quiera acceder a la base de datos desde un caso de uso, tenga que hacerlo a través del repositorio y no se equivoque y acceda a la base de datos interna, ¿vale? Simplemente esas capas internas, ¿vale? Son un poco de seguridad. Pero las capas externas tenemos que tener cuidado con ellas, ¿vale? Porque son las que dan quebradero de cabeza. Porque son las que van a consumir terceros. Puede ser otro equipo, puede ser otro servicio o puede ser otra persona, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Imaginaos que yo estoy diseñando, esto lo aprendí mucho cuando hacíamos open source, que estoy diseñando una librería, ¿vale? Estoy haciendo una librería y tengo un método, ¿vale? Me parece que esto lo explicaba muy bien Sergio con una librería que era un coche, ¿vale? Y le paso de argumento a la función, yo que sé, a la función acelerar, le paso dos enteros, ¿vale? Que es la velocidad, ¿vale? Y la dirección, por ejemplo. Y son dos enteros, o dos flotantes. Uno, si no le da un buen naming, la gente le va a costar saber, ¿vale? Si la velocidad es millas por hora, o la velocidad es kilómetros por hora, o el ángulo son grados, o el ángulo son radianes, ¿vale? Ya va a ser la dirección sobre radianes, ya va a ser algo complejo, vale. Pero además, si son literales, son valores literales, los cuerpos de esas funciones de esa API pública, lo que va a ocurrir es que yo voy a estar maniatado. Imaginaros que mi API funciona con kilómetros por hora y de repente quiero darle la visibilidad al usuario de que puedo usar kilómetros por hora o millas por hora, ¿vale? Ya lo que tengo que estar haciendo es crear una función utils que esa función utils me haga la transformación de millas por hora a kilómetros por hora. Estoy haciendo una sobreingeniería rara, un parche raro porque tengo que hacer eso. Sin embargo, si yo intento no usar literales en mis API públicas, sino que intento usar objetos de dominio, ¿vale? Pues es bastante más sencillo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un objeto que es, no sé cómo la llamaría, pero me puedo llamar velocidad. ¿Y quién era velocidad? A lo mejor velocidad está llamada. Voy a tratar de bonita. Soy malísimo en honores a clases de los métodos, siempre me tienen que ayudar a la request, porque soy muy malo buscando nombres o cuando hago paging, nunca he dicho yo el nombre, soy malísimo. Pero imaginamos que le llamamos velocidad. Y velocidad es una clase que tiene dentro que tiene dentro la velocidad y en kilómetros por hora y la dirección. ¿Qué pasa? Que yo puedo agregar mi software y puedo decirle, le meto un nuevo constructor que es en millas, le meto un nuevo constructor que la dirección es en ángulo, le hago un builder, hago un método nombrado, hago valores por defecto si tengo que agregar una nueva dirección,
Porque imaginaos que ahora la velocidad la misma en el eje Z que antes no iba, antes no funcionaba el eje Z. Tengo el control sobre la API pública. ¿Vale? Una chorrada, por ejemplo. Hay muchas APIs que reciben como argumento de un post o como salida un array. Estamos usando un tipo de estructura que nos está limitando. ¿Qué pasa? ¿Vale? Imaginaos que hacemos como salida un array. Imaginaos que de manera que lo meto en paginación. Ya tengo que romper mi API. Esa API ya no puede volver un array. Tiene que volver un objeto con la página, el número de página, cantidad de elementos por página, todas esas cosas. ¿Vale? Entonces la definición de este concepto la sé completa. Bueno, es, entradas un array y luego le digo que un argumento más. Hostia, no lo veo. Imaginaros que hacemos verticales y ahora necesitamos el cliente del vertical. Es un array, ya no me cabe. Tengo que pasárselo por argumento o romper mi API. Si lo paso por argumento, para ver por efecto, manejo, ¿no? Entonces, por eso yo que intentar que cuando hacemos API públicas externas no usan literales para considerar y para ver el argumento. ¿Vale? Siempre se nos baja para uno y siempre rompemos las APIs. Siempre a uno lo vamos a romper la API. Eso sería la charla de lo que pasa cuando rompemos una API y queremos romperla de golpe para lograr nuestro trabajo. Entonces, el control sobre los contratos públicos son interesantes. Otra cosa que siempre da muchos problemas, y eso es por culpa del principio de segregación de interfaces, cuando se definió, Martin lo definió como principio de segregación de interfaces, y viene también por la culpa de que cuando hablamos de un arquitecto, o cuando hablamos del patrón adaptador, somos unos jaberos de todos los viejos que veo libros de software, ¿vale? Y usan Java. Y realmente el patrón adaptador se hacía con un interfaz, que era como se hacía en Java, y usaban la palabra interfaz. Segregación de interfaces no habla solo de interfaces, ¿vale? Por eso me gusta usar la palabra contratos de software. Porque un contrato de software no implica que haya una interfaz, o un protocolo, o una clase abstracta, o lo que quieras. No te implica eso. Implica que la definición del contrato sea clara y que sea la mínima para cumplir el principio de segregación de interfaces. Si es una idea algo maravillosa para hacer algunas operaciones funcionales donde la función map tiene dos argumentos, el elemento que recibe y el index. En los 3 meses que llevo usando la función no he utilizado la variable index nunca. Y me toca las narices escribirla cada vez que escribo el método de función. Claramente está rompiendo el principio de integración de interfaces. ¿Vale? Y ahí es un método, no es una interfaz. Es el contrato que tú me estás diciendo para que la función más funcione, me estás obligando a poder usar un argumento. Me estás rompiendo el contrato de la interfaz. ¿Vale? Lo importante de definir estos contratos, estos interfaces que hacemos en el software, cuando hablamos de ports and adapters y hablamos de puertos, y hablamos que los puertos se implementan a través de una interfaz, y cuando hablamos eso al código, lo nombramos como i no sé qué, porque nos han dicho que es una interfaz, lo que nos están diciendo es que el puerto debe ser un contrato, y ese contrato debe ser un contrato de dominio. Y no tiene que estar intoxicado por la implementación. ¿Vale? Cuando hablamos de que no tiene que estar intoxicado por la implementación, y si vamos a la slide anterior, que hablábamos que el software tiene que estar, tenemos que intentar no depender de literales o no depender de cosas, tenemos que ser más listos que el software. ¿Vale? Por ejemplo, si ¿qué argumentos? ¿Qué argumentos le pondríais? ¿Vale? Yo tengo un método de un puerto que se llama login. ¿Vale? ¿Qué argumento le pondríais qué argumentos tendría el login? ¿Sí? Yo diría credentials, por ejemplo. ¿Tú le dirías? Perdón. Credentials. Por ejemplo. Lo que solemos hacer es poner esa implementación y decir, el método de login y pago tiene una clase, tiene
El método Power tiene dos argumentos, usuario y Power. Pero no sabemos hacer. Pero es verdad que debe tener experiencias. ¿Qué credenciales? Para empezar, vamos a hacer que sea una clase que tendrá los valores de la implementación. El día de mañana, cuando tengamos que autenticarnos con una API o anónimamente o con un servicio de tercero que tenemos que pasar una API externa, ahí se va a dar punto. Haremos credencias, haremos una interfaz, haremos distintas implementaciones y seguiremos cumpliendo el principio de GitHub y de ¿vale? Esa es la parte importante cuando hablamos de segregación de interfaces, de dar a lo mínimo que necesitemos para la adaptación y la parte de los puertos. Yo por lo menos entiendo los puertos así. El problema que tenemos en software, ¿vale? Aquí veis que yo no he puesto nada de código, ¿vale? Yo soy arquitecto, ¿no? De software, compiles, de implementación, ¿vale? No, me va a ir tipo todo el día a escribir código, ¿vale? Pero el problema de cuando ponemos código para utilizar las estas es que nos quedamos con la implementación y no nos quedamos con la extracción. Y además, por esa cuestión de que vamos buscando respuestas concretas a problemas que no son. Entonces, lo que tenemos que es intentar aprender a extraer los conceptos, ¿vale? Intentar extraer los principios que subyacen tras esto. Si usamos credencials y usamos un método que se llama login, que tiene una credencia y está ahí y ya está, eso no está acoplado a la implementación, sigue siendo un puerto. La implementación puede estar en el mismo método, ya podemos estar a posteriori en interfaz si queremos, ¿vale? Y además, recordad que lo que estamos siguiendo estamos intentando mantener muy baja el acoplamiento, no estamos acoplando y estamos revelando un montón de interpretaciones. No solamente tenemos que tener las credenciales, hacerlo. Ya tenemos, ¿vale? Ya las capacidades son, ¿vale? Así que estas técnicas que usamos son técnicas y las técnicas sirven para resolver problemas, ¿vale? No intentemos aplicar técnicas para problemas que no tenemos, ¿vale? Eso nos ocurre bastante en el software, ¿vale? Y cuando nos dan un martillo, todo nos va a afectar. Otra cosa que creo que está muy ligada a los bundles, ¿no? Si hemos conseguido tener un área, ¿vale? Mucho como de tiempo. Si hemos conseguido tener un área cerrada con una frontera, ¿vale? Y tenemos distintas áreas concéntricas, ¿vale? Si os fijáis, si nos vamos al principio al principio de responsabilidad única, para mí, no sé para vosotros, Carlos, que es un experto de esto, sabrá más que yo, para mí es el principio más complejo de los 5 principios de Solid. Para mí es, con diferencia, el principio de responsabilidad única, el principio más difícil de todos. Porque para mí es el más difícil de enunciar, el más difícil de explicar y el más difícil de definir. La definición es esa clara de, ¿no? Las clases deben tener un motivo y son un motivo de cambio. Ni puta idea que significa que una clase tiene que tener un motivo y es un motivo de cambio. Claro, lo podemos ver con ejemplos y vale, pero hostia, esta clase tiene que cambiar. Ah, pero a lo mejor tiene que cambiar en otro sitio, porque esa ya no es su responsabilidad. Pero el cambio tiene que ser suyo, ya, pero la responsabilidad tiene que ser de otro, porque ya tiene demasiadas responsabilidades. Ah, entonces estoy ampliando el banda y estoy conquistando Andorra, ¿ves? ¿No? Estoy ahí ampliando mi frontera, ¿no? O estoy dividiendo, ¿no? Estamos haciendo nuevas comunidades autónomas, ¿vale? Porque somos muy grandes. Vale, sí, las fronteras se van a mover. También tenemos que pensar que las fronteras son móviles, ¿vale? Que cuando yo tengo poco software, mi frontera a lo mejor es finita, pero cuando empiezo a engordar, tengo que empezar a dividir fronteras, ¿vale? Tengo que decir, mira, tú eres el reino de Navarra, tú eres el reino de Aragón, ¿vale? O tú eres un pueblo nuevo que necesitas un ayuntamiento y necesitas un alcalde, ¿sabes? Y vamos definiendo nuevas fronteras. Eso que tampoco nos dé miedo, ¿vale? Parece que cuando estamos haciendo, por ejemplo, pasamos con el hexagonal, y hago ese servicio. Y esto empieza a crecer. Y en ningún momento dices, esto a lo mejor está creciendo mucho, ¿por qué no lo dividimos en 2 servicios? No. Nadie me ha dicho que esto funciona así, ¿vale? Entonces, pues tenemos que empezar a pensar que eso pasa. Pero sí que tiene pinta de que esos círculos que estamos haciendo, esos muros que estamos creando, deberían estar bastante definidos con las responsabilidades per se.
y a todos los niveles, por ejemplo, ¿vale? No me acuerdo quién es el autor, habla de que tenemos bandas verticales y horizontales. Un bundle vertical puede ser, pues, hay un momento que quieras agrupar los servicios de API o los servicios de base de datos de manera vertical, porque hay una parte de infraestructura que es dependiente de todas ellas, pero sí que hay una división de esos bundles de, mira, esto es base de datos, esto es dominio, esto no sé qué, pero hay bundles horizontales, esto es el usuario, esto es la oferta, esto es el producto, ¿vale? Tenemos dos tipos de bundles, tanto horizontales como verticales. La gente tiene mucha manía a los verticales, al API, no sé qué, no sé cuánto, porque parece que sufrimos mucho daño cuando éramos pequeños. ¿Vale? Cuando veníamos del mundo de poder y controles, que era servicios, controladores, base de datos, y era como lo que somos viejos, sufrimos mucho, que se nos pegaron mucho, sufrimos mucho dolor con eso. No podemos tener bundles que sean verticales, todo tiene que ser horizontal y no sé qué. Pero claramente generamos esos dominios y generamos esas fronteras que queremos definir. Y de alguna manera son pequeñas con clases, ¿vale? Por ejemplo, el Kotlin es muy interesante que pueda generar modelos y mapeadores que vivan solamente en una frontera, que vivan solamente para la gente de la API. Y están ahí. Y ya está, o IntelliScript. Este método solamente sirve para mapear dominio a vista y está aquí, en un sitio pequeñito y solamente debo usar este. Y nadie más sabe de él, solamente lo sabe la vista. Entonces hay una manera de dibujado ahí muy interesante de esta utilería. Que las utilerías, para que también están en listas, lo mal visto es aglutinar las ficheros gigantes, ¿no? Pero son interesantes. Entonces, claramente nos van a ayudar. Y vamos a ir a la parte más externa, ¿vale? De este principio de responsabilidad, y esto es lo que se conoce como context boundary, ¿vale? Que es, yo voy a tener dos servicios, que pueden ser muy grandes, pueden ser dos librerías, dos REST, dos servicios dentro de mi empresa, dos microservicios, como queréis, aplicativos distintos, ¿vale? Y es posible que tengan por diseño, ¿vale? DDD es la por diseño. Entonces, hoy ayer justamente hablábamos, ayer, la semana pasada hablábamos de esto en el curro nosotros, ¿no? Porque un usuario puede ser dos cosas, ¿vale? A lo mejor no dos cosas, pero sí dos pistas del mismo usuario. Lo que puede ser un usuario para, por ejemplo, ventas, no es lo mismo que, por ejemplo, Ops, ¿vale? A lo mejor la parte de CMS de detrás te dedica a saber si el usuario es activo, si no está activo, si está inactivo, cuándo está activo, cuándo fue la última fecha de actividad, y a lo mejor toda esa información no le interesa para nada al usuario, no le interesa para nada a ventas, ¿vale? Que solo quiere el nombre del usuario, el apellido del usuario y si está activo. Cuando el ferroviario que se conectó, o si tiene fotos, pues a lo mejor no le interesa el tiempo que, ¿vale? Entonces, tenemos esa polisemia dentro del software, y puede existir esa polisemia dentro del software. Y a veces, ayer justamente la hablaba, se van a crear modelos endémicos, pero que son modelos endémicos que reflejan expectaciones, que reflejan unas expectaciones y una vista del modelo. Si tenemos lenguajes ricos, o sea, si yo estoy programando y tengo un lenguaje de pobres como Go, lo único que tengo que hacer es, lo único que puedo hacer es copiar el modelo, crear un modelo nuevo, borrar cosas, escribir test y mantener los modelos, ¿vale? Lo siento, estoy pobre, ¿vale? Mi lenguaje es así, ¿vale? Si tienes un lenguaje rico, por ejemplo, TypeScript, pues cojo y hago un pick del modelo y lo que yo exporto es un pick del modelo de usuario. Y le digo, mira, pues el modelo de usuario me quedo con esto y esta es mi lista del usuario. Y viven en dos paquetes distintos y viven en dos realidades distintas, ¿vale? Incluso si son microservicios, pues a lo mejor tengo dos usuarios y lo único que van a tener en común es la base de datos a las cuales son dos vistas distintas de otros, ¿vale? Y esto no nos tiene que generar preocupación. Parece que nos genera mucha preocupación hacer cosas que se parezcan, ¿vale? Pero que dos cosas se parezcan no implica que sean la misma. La peor aproximación de la orientación a objetos cuando nos enseñaron a programar la orientación a objetos era que la orientación a objetos era un reflejo de la realidad. Estamos modelando la realidad. Y esa es la mayor cagada que alguien nos pudo decir en un momento dado. No estamos modelando la realidad, estamos modelando nuestro problema. Y lo que estamos diseñando es la solución a nuestro problema. La charla anterior que iba de storytelling y videojuegos,
cuadros. Tenemos que aprender un poco a rellenar el círculo, con pocas cosas contar mucho. Entonces, eso software un poco de eso. Voy a intentar resolver un problema con lo mínimo posible, ¿vale? Tenía como TDD, un poco de eso, ¿vale? Vamos a intentar hacer con lo mínimo posible lo que tenemos que hacer. Vamos a olvidarnos de lo accesorio para avanzar lo funcional. Entonces aquí, pues esos boundaries están declarados claramente entre medias y hace que esos dos usuarios puedan vivir tranquilamente. Nosotros, por ejemplo, tenemos dos API REST. Una API REST que consumimos internamente y una API REST que se la damos a los servers. Los endpoints son completamente distintos. ¿Vale? Hay endpoints que pueden tener el mismo nombre, pero son completamente distintos. ¿Para qué nos van a ayudar mucho los boundaries? Creo que una buena definición de estas capas, una buena definición de estas fronteras, nos van a ayudar siempre en mover a test. ¿Vale? Si somos capaces de tener esa exposición clara de cuáles son mis expectativas y quiénes son mis colaboradores, ¿vale? Esto creo que es miedo de software, ¿no? Que a veces se nos olvidó, sobre todo cuando estábamos programando con métodos de dependencias, no sé si a veces se nos va un poco de madre, pero tener muy claro cuáles son mis expectativas y quiénes son mis colaboradores hace que el test sea muy sencillo. Lo que hablábamos antes, ¿no? La pirámide de test. ¿Tiene sentido la pirámide de test? Sigue teniendo sentido porque al final es un dibujo. Pero muchas cosas que antes llamábamos de integración, pues ahora serán test unitarios. Para mí un test de integración es aquel que levanta infraestructura para que dos servicios puedan comunicarse entre sí. Porque estoy testeando la integración entre dos servicios, ¿vale? Y suele haber una parte de infraestructura. Hay veces que no, si los servicios es como estoy integrando una librería, por ejemplo, ¿vale? Pero, por lo general, cuando hablamos de integraciones suelen ser siempre algo de infraestructura, incluso el Android. Si yo estoy haciendo un test de integración con la parte visual, estoy haciendo un test de infraestructura. Tengo que levantar el emulador para jugarlos. O en iOS o en web, por ejemplo, que te va a dar un navegador web para eso. Entonces, ser capaz de definir esas capas dentro de nuestro software nos va a ayudar mucho pues, para escribir test. Para escribir test, dependiendo de lo que yo quiera escribirlo. Imaginaros que estoy haciendo un test unitario del cálculo de cómo se calculan las ofertas. Si ustedes tienen una perfil muy pequeña, si ustedes tienen una capa muy pequeña, un bando muy pequeño, a lo mejor es una clase, a lo mejor son tres clases con sus librerías, sus dominios y tal, y ese test está ahí. Pero a lo mejor un test unitario es un test de un bando animal. ¿No? Lo que hablábamos en testing siempre es un test unitario y no una banda de discos. Es algo que para mí es un gran puedo decir. Una cosa interesante para hablar de sistemas es el patrón adaptador. ¿No? El patrón adaptador es aquel que hace que el sistema A y el sistema B puedan hablar. Pues lo hacemos millones de veces. Un patrón adaptador viene a ser tan grande como puede ser usar un sistema de colas, porque yo leo la cola y la adapto a lo que quiero llamar, o una RS es un patrón adaptador, ¿vale? Porque estoy adaptando las llamadas que depende de la llamada de mi servicio. ¿Vale? Pero en el software puede ser también un puerto, la implementación de un puerto, ¿vale? O un patrón repositorio. Un patrón repositorio es un adaptador no con este repositorio, ¿vale? Porque permite hacer más cosas. Pero al final lo que yo quiero hacer es que A y B, ¿vale? Puedan. Cosa que es súper interesante. Y creo que está muy claro con los padres. A veces tenemos el miedo de que se nos olvida que existe este patrón y tendemos mucho a que esos contratos encajen. Es como, yo tengo este contrato de dominio, tengo este repositorio, porque si no la implementación es difícil. O bueno, podemos hacer que no encaje tanto como queramos, ¿vale? Y que sea más abstracto. Que hacemos un dominio y que dentro él haga cosas, ¿no? Que sea más rico, que sea capaz de ir a la base de datos, que sea capaz de ir a una caché, que tenga una caché multinivel, con cosas nuevas, que agaste de verdad, ¿vale? Que no sea solamente una representación de la base de datos, una representación del modelo que tenemos que hacer, ¿no? A veces se nos olvida mucho eso y también es verdad porque cuando hacemos software, empezamos en otros muy pequeños y por demás lo tenemos cuando el software está. ¿Vale? Cuando el software es sencillo, todo es trivial. Cuando el software es sencillo, es trivial. Entonces siempre tenemos que
partir de cuál va a ser el punto de menos complejidad, el punto donde yo tengo que estar guay conmigo mismo, para mí es el dominio. Porque es donde yo voy a acabar haciendo cosas. Donde el código se complejiza es el dominio. En los sistemas casi nunca se complejiza. ¿Que tengo que hacer 3 polis en una base de datos? Ya las optimizaré. Ya haré mis ¿cómo se llama? Síncronas, ya haré mis índices o mis transacciones, haré millones de cosas, ¿vale? O quitaré una caché o guardaré ahí un poquito más. Pero lo importante es que el dominio sea miable, ¿vale? Mi dominio me tiene que revelar las expectaciones porque es donde yo estoy trabajando la mitad del tiempo. Y el problema es cuando empezamos a trabajar, el dominio no tiene casi nada que hacer. Y los que hacen mucho son los programas. Pero cuando el software crece, lo que crece es el dominio. Y lo otro suele ser acceso. ¿Vale? Por lo menos en mi experiencia. Entonces, acordarnos que este patrón nos va a ayudar mucho. Otra cosita, ya me queda poco, es los mecanismos de separación. ¿Vale? ¿Cuál es? La ley de... ¿Cuál es la ley esta de que tu software representa el estado de tu empresa y tus equipos? La de Homework, ¿no? No me acuerdo. ¿Tengo que apuntar? Ay, es que no tengo que tratar de esto. Hay Conway o algo así, Conway o la Conway, me parece que es, ¿no? Que es la... tu software revela cómo están hechos sus equipos, ¿vale? Pues nuestro software siempre debería revelar cómo está hecho, cómo están diseñados, cómo están diseñados nuestros datos. ¿Vale? O sea, a través de la estructura de paquetes, ¿vale? Cuando el software se complejiza a través de las librerías, cuando el software se complejiza mucho más a través de servicios, cuando el software se complejiza mucho más a través de microservicios, primero a partir de aplicativos y luego a partir de microservicios. ¿Vale? No empecemos por atrás. No empecemos primero dividiendo microservicios para acabar el código. Vamos a quedar primero por el código y el código solo nos lo va pidiendo. O sea, nos da mucho miedo hacer refactoring de mover código. Por la simple cuestión de que es un refactoring puto, porque es un refactoring que tiene muchos conflictos. Es un refactoring fácil de hacer, poner una carpeta, pero hace que toda tu empresa se cale en ti, porque todo el mundo hace conflictos contigo. ¿Vale? Realmente son necesarios. Vamos a empezar a trabajar en el software poniendo combinaciones primero de código y dependiendo y empezando a extraer. Oye, mira, primero vamos a ir haciendo separación vertical y horizontal, porque mi código es SRC. A mí me gusta mucho hacer la siguiente separación. Si es un backend, por ejemplo, es un frontend bastante parecido. Si es un frontend sí, sería SRC y luego API, ¿vale? O views, en el caso de una aplicación web o no sé qué, y luego domain. Y en el domain, a veces SRC está dentro y es API SRC, y ahí está oferta, usuario, tal, no sé qué. Saco las pistas de mi dominio y las saco porque las pistas tienen un poco que ver con el dominio, porque son composición de dominio. Tener un user API o tener un offer API o un product API no tiene mucho sentido, porque vamos a acabar teniendo operaciones que no son del usuario ni del usuario, o que no son de la oferta ni de la oferta, pero necesitan la oferta y no saben dónde van a ir. Entonces, o en una lista, una aplicación, el usuario es algo que va a utilizar todo el mundo, ¿no? El usuario es algo que va a utilizar todo el mundo, se va a utilizar el usuario, pero seguro también se utiliza en el home, también se utiliza en los comentarios. Entonces, ¿por qué la parte del usuario está dentro del usuario? No sube, ¿vale? No me gusta hacer horizontal a una mezcla de vertical y horizontal, ¿no? Lo mismo es usuario y pues, tenemos mis modelos, casos de uso. A mí me gusta modelar lo que vosotros llaméis servicios en hexagonal, yo los llamo casos de uso, ¿vale? Porque son únicos por ver, ¿vale? Por acción. Simplemente porque me gusta verlo. Hay un artículo escrito que habla muy bien de por qué me gusta eso, ¿cachai? La manera que me gusta abrir el código, entregar una carpeta y que me diga, esas son todas las acciones que tienes sobre tu dominio.
¿vale? ¿Esta la que quieres? Sí, cógela. No, copia una y ya te la cabeza, ¿vale? Y luego, pues, repositorio, no sé qué, y luego infraestructura, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando eso va creciendo, pues a lo mejor service, por ejemplo, ahora mismo nos ha pasado, y tú digamos tener dos APIs, una API para externa y una API interna. Pues el dominio se queda igual, pero se dice, y se divide dos. Ya tengo dos APIs, ya tengo dos vistas distintas, que tienen dos seguridades distintas, que tienen dos visibilidades distintas, incluso que puedo deployarlas en dos máquinas distintas. Hay más, tenemos un sandbox y una aplicación de producción. Entonces, cuando hacemos la inyección, el sandbox se inyecta aparte y es simplemente una provisión distinta de las APIs de Mac, ¿vale? De las APIs de provisión de datos, ¿vale? De base de datos de Mongo, cosas así. Entonces, tenemos que hacer esa situación. ¿Qué pasa? Que cuando la empresa crezca, claramente a lo mejor tener un monorepo con todo ese código genera muchos conflictos. Pero como tienes esa separación hecha fácil, pues es como, mira, pues este usuario se va para acá, este usuario se va para allá, no sé qué, ¿vale? Incluso, una de las cosas que nos dimos cuenta era que necesitábamos distintas estructuras para distintas cosas. Por ejemplo, desde las ofertas necesitamos acceder al usuario. Si de una oferta necesito acceder al usuario, ¿vale? ¿Necesito traerme el repositorio de usuarios? Porque puedo hacer un nuevo repositorio que es un subset del repositorio de usuarios que solamente tiene el método que a mí me hace falta. Y que esa interfaz esté implementado con una clase, de la clase final. La implementación me sirve para dos interfaces. Siempre hablamos mucho de tengo una interfaz y tengo dos implementaciones, pero puedo hacer lo contrario. Puedo tener una implementación y puedo tener dos interfaces. ¿Por qué? Porque el día de mañana yo me puedo coger este contrato, que es un contrato que cuando yo quiera llevarme la oferta a un microservicio o a un aplicativo distinto, puedo coger esta interfaz y sé cuáles son los métodos que él necesita del usuario para extraer eso. Y no me tengo que llegar a todos, lo que me miro de implementaciones. ¿Vale? De hecho, están pensadas para eso. Están pensadas para eso. Si miras Java Swing, tienen y trackable o disposable. Eso es. Y tú vas componiendo. Sí, están pensados para eso, que creamos una ley que era el principio de instalación de interfaces, ¿vale? Que se les olvidó, ¿vale? ¿Por qué? Porque solemos programar comunicación y porque no tenemos los problemas. Cuando nos pusen los problemas, tenemos que resolverlos con arquitectos, tenemos que resolverlos con las herramientas que tenemos. ¿Qué es la única forma de hacerlo? No, habrá tantos caminos como developers. ¿Vale? Pero son ideas que lanzo, ¿no? Todo lo equipos lo dijo Melvin Conway en el 67. Pero la ley de Conway, ¿no? Sí. Sí, al final, y se nota, ¿eh? O sea, yo que estaba en aplicar, se nota, yo que estaba en equipos en 20, que teníamos el equipo de comms, el equipo de comms social, no sé qué, los paquetes se acababan llamando comms social, no sé qué, ¿por qué? Porque es más fácil decir, esto escribe código aquí, y código aquí, y esto es core, y core le va a dar el tipo de core. ¿Vale? Al final siempre se refleja, ¿no? Igual que si tú tienes un equipo de front y de back, se nota mucho. Vale, nosotros por ejemplo no tenemos equipo de front y de back. ¿Vale? Hacemos todo. ¿Qué ocurre? Que el código se estandariza mogollón. Al hacer todo, el nombrado de todo se estandariza mogollón, la forma de programar se estandariza mogollón, los scoping de testing se parecen porque somos los mismos que hacen todo. ¿Vale? Necesitas. Y fíjate, ya que vamos a hacer un esfuerzo muy tocho en el tema de aprendizaje y no está siendo tan doloroso, porque como todo se parece, cuando alguien de front se tiene que venir a tocar cosas del back, cuando alguien que viene de tiene experiencia front se tiene que tocar cosas del back, las cosas no le suenan. No es como que entrar en un proyecto nuevo que no sé qué pasa. Las cosas no suenan. Realmente hay cosas de infraestructura que no tienen idea, como qué es este inyector de dependencias, cómo se maneja la base de datos, cómo se hace no sé qué, pues pero ahí estamos los que lo hemos montado para hacer una mano y el conocimiento va ganando. Entonces eso es interesante. Como reflexión total, ¿vale? Y cierre de la charla. Ayer por la noche pensaba, ¿qué quiero decir al final, no? ¿Qué es lo importante de esto? Al final, lo importante es que lo que esperamos haciendo esas fronteras, definiendo esas capas, definiendo esos layers, ya sean tan estrictos como un método público de una API externa,
o tan laxos como un método público dentro de nuestras clases que podemos importar es expectación. Es la responsabilidad que queremos de ese software. Tenemos que ver siempre, cuando hacemos software, es como yo qué te quiero mostrar, yo qué necesito de ti. Creo que son las dos preguntas que hay que hacerle a todos los software que escribamos. A una clase que necesito que espero. Con todo. Y en nuestras fronteras, cuanto más externas sean, cuanto menos puntos de entrada tengamos, mejor pues tenemos que controlar. Porque más fácil es romper a un tercero. Entonces ahí, esas preguntas de qué espero, cuál es mi expectation, son las más importantes de hacer, ¿vale? Y ya está, creo que es fácil, ¿vale? Luego programarlo es súper complejo, pero decirlo es súper fácil, ¿no? Es como, solamente te respondo preguntas a esta clase, ¿no? Es como, ¿qué espero de ella? ¿Qué necesita? Luego se va complicando, ¿vale? Pero eso es un criterio de diferencia. Vale. Ya está, esto es más o menos lo que quería contar. Si os fijáis, era una nube de puntos de cosas que quería contar sobre algo que no se ha definido y que todos conocemos, que todos manejamos, pero que sí que hay unos nexos y puntos de unión que creo que se cumplen de todos ellos y que se deben cumplir con mayor o menor grado de rigidez dependiendo de la capa que estemos y de la importancia que tengamos y lo fácil que sea complejo. ¿Vale? No sé si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, pero esto era más o menos lo que yo tenía en la cabeza de contaros. ¿Me preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Cuando hablabas de los contratos y de empezar primero por la implementación de los servicios y después de una especie de diseño emergente que va a darte cuál va a ser el contrato, ¿tienes experiencia también desde el otro lado de algo de API First? ¿Lo recomiendas en algún caso? O... Mira, nosotros trabajamos de la siguiente manera. Yo me tengo que integrar, lo que hago es, imagínate que tengo que hacer la parte, imagínate que nos juntamos dos para hacer el back y el front, ¿vale? Pues lo tengo que hacer solo hacer entre dos para que sea más fácil la definición. Lo primero que nos intentamos hacer es, como las pantallas, ¿vale? Vemos más o menos lo que hay que quitar o la cosa, lo que tenemos que exponer. Si es una API pública que queremos exponer o que necesita el cliente, nos sentamos y lo primero que hacemos es definir el contrato. Vamos a definir el contrato de la API. Nos cambiará el camino, pero es que hace falta. Nos hace falta esto, hace falta esto otro, hace falta esta parte, necesita quitar el usuario y todo eso. Y definimos esa parte de la API que es la lista que hay que hacer. ¿Vale? A partir de ahí generamos un modelo y generamos un usuario, un OpenAPI. A partir de ahí se genera el código fuente del back y del front. ¿Vale? Con esa especificación se genera automáticamente el código fuente del back y del front. En el front se hace una pull request directamente al cliente. ¿Vale? Y ahí está la especificación. Luego hay un repositorio que implementa llamadas a la red, ¿vale? Implementa eso a dominio. Y en la API igual, hay unos casos de uso, pero lo que diseñamos en la API. Luego, yo modelo mi dominio, ¿vale? O ambos dos, modelamos el dominio. El modelo del front, como no hay estado, suele ser bastante bobo, excepto que alguna cosa que queda de composición, extracción, featuring y cosas, pero por lo general suele ser bastante sencillo. Las traemos sobre todo tema de tipado, tema de chequeo de enums, cosas así que queremos hacer en el dominio, pero no es un dominio nuevo. Pero en el back sí que tenemos un dominio, entonces lo que hago es, a partir del dominio que yo tengo, intento proveer esa lista. ¿Vale? Como necesito proveer esta lista, pues tengo unos casos de uso, hacer chequeo, hacer propiedades, hacer chequeos y lo voy probando. Pero lo primero que definimos es el contrato. ¿Por qué? Porque si hemos definido un contrato, tú ya puedes empezar a trabajar. Y no estás esperando a que yo te dé nada. Tú ya sabes cómo es el contrato, ya puedes entrar en tu pantalla, buscar tus cosas y yo te aseguro que ese contrato que hemos hecho se va a cumplir. ¿Por qué? Porque si yo cambio el contrato, te van a dar una request, ¿vale? Y voy a romper. Es más, cada vez que generamos una pull request en el back, chequeamos si hemos cambiado o no hemos cambiado el contrato, ¿vale? Y si hemos cambiado el contrato, se envía una pull request al front y se pasan los tests del front. Y si los teléfonos se rompen, que quede roto la API. O sea, que tú no puedes hablar conmigo. Y ahí hacemos ahí hasta que no arregles tú, que eres la persona que va a arreglar el front, debes ser responsable de arreglar el front, ¿vale? Porque tú eres responsable de la integración. Pues te vas,
agrego el from, agrego los test, agrego ese código, agrego el from y ya se me ha quedado cualquier cosa. ¿Vale? Pero realmente la manita pública de baja, ¿vale? Para que no rompa nada. Entonces sí, al final descargamos primero con la API. Pero podemos la API, pero sin copiar el dominio, ¿vale? No acostumbramos nuestro dominio a ser implementar esa vista, sino que el dominio tiene su vida. Vale, me dicen que no tengo más tiempo. Yo voy a estar por aquí hoy y mañana, ¿vale? Estar ahora ahí fuera. Cualquier cosa que queráis me cogéis y hablamos de cualquier cosa. ¿Vale? Bueno, muchas gracias.